Hola, mi nombre es Ainelga Cotes, estudiante de Derecho de la Universidad EAFIT, y en razón del curso de Argumentación Jurídica les hablaré un poco sobre el artículo titulado La educación legal como preparación para la jerarquía, escrita por Duncan Kennedy, profesor de la Universidad de Harvard. Dicho artículo compone Academia, que es una revista sobre enseñanzas del derecho de Buenos Aires. En este, Duncan defiende que la educación jurídica estructura el conjunto de futuros abogados de tal forma que su organización jerárquica resulta inevitable y que se inculca de manera casi que inconsciente. Para sustentar esta tesis hace referencia a varias situaciones que valdría la pena explicar de forma cronológica. El primer momento es la niñez. Desde pequeño se nos inculca esa figura de autoridad, respeto y cuidado, siendo los abogados quienes reúnen todos esos atributos y en esa medida obtienen gran aceptación y movilidad social. Para ojos de Kennedy somos un sistema dominante, técnico y de autoridad, que aunque no queramos y no sea nuestro propósito, vamos a ceder ante él. El segundo momento es la etapa universitaria y con esto las experiencias de primer año en las aulas. En ello hace referencia a tres aspectos importantes: los profesores, el eje temático y la forma de evaluación. Respecto a los primeros, cree que estos responden a ese estereotipo de alta clase. En su mayoría son blancos, varones, con buenos modales y sobre todo heterosexuales. Y aunque una gran minoría tenga leves afinidades con las causas izquierdistas, los estudiantes se empeñan en adquirir conocimientos firmes a prueba de cualquier filtraje preprofesional. Y los profesores se empeñan en enseñar que el contenido intelectual del derecho se limita únicamente a aprenderse las normas, memorizar las normas como son, como tienen que ser, y no en una razón social con una actitud crítica. Seguido, la tez de autoridad e imposición de algunos, que crea una pasividad en los estudiantes, incapacitándolos para que estos puedan reprochar o contradecir lo que ellos digan, de manera que se comienza a creer que tienen la verdad absoluta por su rango y experiencia. Respecto al eje temático, argumenta que los profesores se limitan a enseñar el razonamiento jurídico como el argumento válido, correcto y lógico. No obstante, en el ejercicio de la abogacía hay métodos para encontrar vacíos, para definir una decisión judicial e incluso para sustentar argumentos de conveniencia política. De modo que lo que nos enseñan son realmente técnicas instrumentales, pues no existe una respuesta o una solución jurídicamente adecuada o correcta. Por consiguiente, lo califica como sistematizado y que en situaciones totalmente disparejas desnaturaliza y degrada la práctica del derecho. Es en este punto en donde nos habla de los dos tipos de casos que nos encontramos, los casos fríos y los casos calientes. Los casos fríos son los sencillos de resolver porque se corresponden con esa técnica instrumental que ya nos habían dado. Esos casos calientes son los que de alguna u otra forma nos involucran sentimentalmente. Y estos últimos, los casos calientes, son los que evidencian la incapacidad del estudiante de primer año de asumir una postura crítica ante el sistema y de reconocer los límites de la realidad jurídica. Esos errores del aprendizaje de una única forma argumentativa demuestran la dominación y jerarquización de aquello que les resulta menos que importante. Finalmente, la evaluación. Critica la competencia y conformismo que crea la cualificación, no la calificación, de los estudiantes únicamente por sus resultados numéricos. Tercer y último momento, lanzarse al ámbito laboral. Las prácticas jurídicas otorgan al estudiante un escenario que les plantea un futuro al que probablemente también pretendan aspirar. En esa medida, las prácticas preprofesionales en lugares que ocupan jerarquía de una u otra forma los incita, aunque sea sutilmente, a que posteriormente encuentren trabajos parecidos. Termino leyendo dos de sus conclusiones. La negación de la jerarquía es la falsa conciencia. El problema no es si la jerarquía está ahí, sino cómo se interpreta y cuáles son sus consecuencias para la acción política. Segundo, lo que se necesita es pensar al derecho de tal manera que sea posible entrar en él, criticarlo, pero sin rechazarlo completamente, y manipularlo sin dejarse llevar. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.